Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional, el programa producido por FEPUT que ponemos todas las semanas en su pantalla. FEPUT es la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. En esta oportunidad vamos a atacar un tema que está de suma actualidad, que está prácticamente en todos los medios de comunicación del país y del mundo, y que por supuesto, a pesar de que creemos que por supuesto no ha llegado todavía a América Latina, se habla de un caso inclusive hace unas horas de La Paz en Bolivia, pero en general ya nos va a contar quién es la persona autorizada, palabra autorizada, como decimos en este tema, que es la doctora Susana López de Cauyú. Ella es la jefa de la División Laboratorio del CIPROSA y es profesora asociada de virología a cargo de la cátedra. Así que bueno, en este caso vamos a preguntar qué es la enfermedad producida por el virus de ébola, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenida, doctora. Hola Silvia, Muchas ¿qué gracias. tal? Buenas tardes. Sí. Bueno, lo primero que quiero aclarar es lo siguiente. Uno cuando busca en la bibliografía, o lo que hace todo el mundo ahora, acceder rápidamente a internet, Sí, claro. aparece fiebre hemorrágica de ébola. En cambio ahora, en todas las publicaciones serias, digamos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades o los ministerios de salud de los países, nos hablan de EV corta E, o sea, EVE, enfermedad del virus ébola. Eso es importantísimo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se ha sacado eso de hemorragia? Porque, por ejemplo, en el brote al cual nos vamos a referir ahora en África Occidental, solamente un porcentaje de los pacientes llega a tener hemorragia. Y si me permiten, yo no me puedo olvidar del dengue. El dengue antes decíamos fiebre hemorrágica por dengue. Y ahora hemos cambiado esos nombres. Por supuesto, quienes lo han cambiado son los expertos internacionales, porque si no uno, y sobre todo el médico, que es el que debe detectar el enfermo, que eso es lo importante, no tiene que estar esperando ese síntoma que es la hemorragia, ese signo que es la hemorragia. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la enfermedad se llama enfermedad por el virus de ébola. Y en este caso, ¿cómo empieza esta historia? Porque uno ha sabido, y lo ha escuchado muchas veces, que tuvo lugar en África, que ha habido varios brotes, que se controlaban en su determinado momento, pero ahora es como, hay mucha preocupación a nivel mundial inclusive, ¿no? Claro, en realidad el primer brote es en Zaire, ahora República Democrática del Congo, Sí. en 1976. Pero claro, esos brotes y todos los que han sucedido, después ustedes van a ver imágenes, digamos, con algunos datos Sí. de los años en que no ha habido brote. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese brote? Eran en aldeas rurales. Este brote, en este caso en África Occidental, tiene dos cosas. Uno es la zona urbana. También, por supuesto, hay casos en la zona rural, por eso Sí. es que ponen las cuarentenas, todo lo que ustedes Sí. ven en las noticias, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa tiene? Esas regiones donde ha habido casos, incluso se sabe cuál puede ser el caso índice, que es el primer caso, perdón, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Es en lugares donde la atención sanitaria es muy deficiente. Por eso es que desde los organismos internacionales piden la solidaridad, sobre todo del personal de salud, que es lo que necesitan. Incluso estos organismos internacionales, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, está haciendo aporte de material porque es fundamental la prevención del personal de salud, como ustedes tienen que haber visto en todas las notas. ¿Y cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, esto se transmite por contacto. Se transmite por contacto con las secreciones de la persona infectada. Y esas secreciones pueden ser el sudor, por supuesto, es fundamental el contacto con la sangre. Incluso todos los primeros brotes de los primeros años del 76 hasta los del 90 se asociaban siempre con las características sociales y culturales de la población, que es la de lavar los cadáveres, el contacto con los cadáveres. Entonces, en ese momento hay mucho fluido, digamos, sobre todo sangre, y ese también es el factor de riesgo que hace que al haber carga viral muy importante en ese tipo de material, como puede ser la sangre, el personal de salud
se contagie Ahora, rápidamente. esta lavada de los cadáveres y todo ese tipo de cosas tiene que ver un poco con prácticas rituales o Claro, es religiosas. cultural y religiosa, sí, Claro. sí. Por eso, una de las primeras cosas es eso. ¿Y cómo son los síntomas? ¿Cómo realmente una persona, bueno, o el personal de salud detecta que puede ser ébola y no otra enfermedad? Bueno, en todo este tipo de enfermedades, ya sean emergentes o reemergentes, yo me voy a referir a las virales, pero es válido para cualquier otra enfermedad infecciosa, que es lo importante, y lo dice la directora de la Organización Mundial de la Salud. Lo primero es tener bien claro qué es un caso, a qué se considera caso. Y no hay que ver tan solo los síntomas y signos, que los podemos nombrar y después ustedes lo van a ver en alguna placa, sino también lo que es fundamental es el antecedente epidemiológico. A ver. Para la gente que en este momento está en la zona del brote, el antecedente está. Ahora, para el resto del mundo, la definición va a ser una persona que tenga temperatura y todos estos síntomas y signos de inicio rápido, brusco, mayor de 38 grados, que tenga malestar general, decaimiento, dolores musculares, dolor de garganta, en algunos casos manifestaciones hemorrágicas, y que viva o provenga de un lugar donde hay brote, y esa definición donde van los signos, los síntomas y el antecedente epidemiológico vale para todas estas enfermedades. Lo hemos usado en dengue, lo hemos usado en los primeros casos de la influenza pandémica, cuando no había en Tucumán. Entonces esa es la diferencia que uno a veces escucha en la información entre caso autóctono. Caso autóctono es aquel individuo que ha contraído la enfermedad en el lugar en el que está. En cambio, nosotros hablamos a veces de casos importados. Y es cuando me he contagiado, por ejemplo, en este caso, los primeros, si ese caso fuera el que hace referencia a la prensa en Bolivia, probablemente esa persona ha estado en África Occidental, ¿no es cierto? Después habrá que ver bien en qué lugar, cuáles son las circunstancias, y después ha venido a América. En este caso está circunscrito al continente africano prácticamente y a un sector del occidente de África. Sí. 3 o 4 naciones, ¿verdad? Sí, son cuatro. Porque Nigeria, que algunos no lo consideran, ya la Organización Mundial de la Salud la da como con zona de brote porque tiene, aparte de tener casos, tiene muertos. Porque ese es el otro gran problema de esta patología. Que en algunos casos puede llegar hasta el 90%. Ahora, aparte de África, no ha habido casos hasta ahora en humanos, pero sí se lo ha detectado en primates no humanos, o sea, algunas especies de mono, ¿no es cierto? Hay un brote en Estados Unidos que es el ébola resto, pero se lo ha encontrado al virus en monos, en primates no humanos que provenían de las Filipinas. Hay una plaquita, digamos, donde ustedes van a ver toda la zona que se podría considerar que es más probable que aparezca. No tan solo porque hay evidencia en los animales de que el virus ha circulado entre ellos, sino porque además es la zona de lo que sería, hasta ahora se ha encontrado, el reservorio del virus, que son murciélagos frugívoros, o sea, murciélagos que se alimentan de fruta. Claro. Ahora, ¿hay algún tratamiento? Digamos, porque si desde el 76 esto surgió, me imagino que, a pesar de que no ha sido una epidemia en su momento, pero sí ha causado preocupación y muerte, se ha empezado a estudiar esto, ¿verdad? Bueno, sí ha sido epidemia, porque ¿qué otra cosa? Que yo eso lo quería remarcar al principio y me olvidaba. Todos tenemos que entender, todos, y sobre todo los periodistas, que brote es sinónimo de epidemia. Bueno, yo siempre aprendo, así que me alegra mucho. Claro, brote es sinónimo de epidemia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno generalmente aplica epidemia cuando son muchos los pacientes involucrados, y brote es como que minimiza el hecho. Hay enfermedades para las cuales un solo caso
es un brote, una epidemia. Por ejemplo, un caso de rabia canina. Claro. Un caso de rabia canina es una epidemia. Sí, sí. En otros es distinta la definición. Sí. O sea, siempre hay que ver el contexto en el que está apareciendo ese paciente o ese reservorio. Sí. Ahora, me volvemos al tema del tratamiento, porque sí, me imagino que la Organización Mundial de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, los gobiernos preocupados por el ébola están acortando su... Sí se ha intentado. ¿Cuál es uno de los problemas? Como pasa con muchos virus. No para todos hay antivirales, eso todos lo sabemos por experiencia propia, sí, por nuestro trato cotidiano en nuestra vida. ¿Por qué no? Porque no se podía lograr, además, conocer los reservorios. Yo tengo que saber bien todo el mecanismo que sigue el virus. Desde que está en el reservorio, ¿cómo pasa del murciélago? Primero que ha costado encontrar el murciélago, que sea el reservorio. Porque después hay evidencias en algunos mamíferos, pero uno no sabe si es porque han comido la fruta que cae de los árboles, que está picoteada por el murciélago, que es reservorio, o se han contagiado de algún otro origen. Entonces, al no conocer todo, no se puede trabajar. Esa es una de las causas. Y otra de las causas que también hay que decirla es a qué sociedad afectó el virus. Hasta ahora afectó a sociedades, digamos, a poblaciones en África, y siempre eso es... pobreza y hacinamiento. Claro, entonces los laboratorios farmacéuticos, claro, porque, bueno, después podemos hablar, o no sé si quiere ahora del tratamiento, por este famoso tratamiento que le han hecho a los de Estados Unidos. Vamos a hablar enseguida sobre ese tema, porque hasta un problema ético se ha armado en relación a si darle o no el tratamiento, porque no está totalmente comprobado, pero a algunos parece que les ha hecho efecto, pero esto me lo cuenta en un ratito, doctora. Ya volvemos nosotros. La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, o FEPUT, fue creada el día 26 de diciembre de 1969, fruto de un viejo anhelo de numerosos profesionales que buscaban tener un organismo representativo a nivel local. La ausencia de organismos deliberativos a nivel profesional constituía un vacío dentro del ordenamiento de la sociedad. Con el objetivo fundamental de mancomunar la acción y fuerza de los profesionales en el análisis y solución de los múltiples problemas de la comunidad, nació FEPUT. Y seguimos conversando sobre enfermedad virus ébola con la doctora Susana López de Caillú. Y claro, se pregunta, ha habido hasta cuestionamientos de tipo, decíamos, ético, porque decía, bueno, se puede probar en humanos algo que está en experimentación, pero bueno, como decimos, si ante la necesidad, yo creo que si yo me enfermara, yo tomo el medicamento. Claro, porque ¿cuál es el inconveniente, digamos? Aparte que obviamente hay un problema ético, pero si el paciente, como los pacientes que participan en los ensayos clínicos, en los que se hacen sobre drogas nuevas sobre el cáncer, digamos, el paciente firma su consentimiento. Entonces, en este caso era, o aplico el tratamiento o puedo caer en ese porcentaje, ¿no es cierto?, que se muere, que es muy alta la mortalidad. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Que en estas personas en las que se ha probado, que son muy poquitas, ya les voy a contar por qué se ha hecho ese tratamiento, de dónde surge esos estudios, no se sabe, porque como no se ha programado, no había casos, no había controles de ese estudio, entonces no se sabe si ha sido el propio sistema inmune de los pacientes el que le ha permitido sobrevivir o ha sido este medicamento que tiene ese nombre. Ese medicamento, digamos, que no es una vacuna, sino que es simplemente anticuerpos contra el virus que se han preparado en algunos casos en roedores, en otros casos en vegetales. Esa es una técnica que ya se usa hace bastante. Entonces se preparan anticuerpos que actúan contra el virus y le impiden que entre a la célula, que es el blanco del virus. ¿De dónde surge esto? Es una compañía, el que se le ha aplicado a los dos norteamericanos, es una compañía que está haciendo la investigación subsidiada por una organización evangélica que es Samaritan Purse.
porque ellos ya habían tenido casos de personal que trabaja en misiones en África o en casos de desastre que también han trabajado, que habían sido afectados por el ébola. Simultáneamente, y creo que una de las compañías es de Canadá, simultáneamente hay otro también, que es una mezcla de anticuerpos exactamente igual que la que le han puesto los norteamericanos, que está siendo desarrollada por una empresa de Canadá con organismos que participan en investigaciones sobre biodefensa. Porque cuando surge el ébola en el 76, incluso les voy a contar una anécdota haciendo un paréntesis. Sí. Los primeros casos de HIV que aparecen en los 80, lo primero que se hace es probar y ver muestras de los pacientes o de los que morían por HIV porque pensaban que era ébola. Bueno, entonces esa otra compañía, porque se pensó en el ébola que era un buen, digamos, un buen agente para usarlo en el bioterrorismo. Así que incluso en los años 2000, cuando es la época de las Torres Gemelas y todo eso, hay muchísimos estudios sobre el ébola, sobre todo de los países del primer mundo, que bueno, no sé ahora si se siguen llamando el primer mundo o no, para enfrentar el bioterrorismo. Muchas de las cosas, digamos, que después podemos aprovechar nosotros, surgen de estos estudios, de estas investigaciones en defensa de la guerra biológica, digamos. Pero no, nadie, siempre se ha dicho, nadie va a trabajar con un agente que pueda causarle la muerte a los mismos que lo quieren usar. Pero de todas maneras, cuando uno va a diagnosticar eso, digamos, llega un enfermo, se le toma análisis, todo ese personal tiene que estar, primero, sumamente envuelto, no sé, en cuántas prevenciones, pero además, ¿cómo es el método para diagnosticarlo? Bueno, laboratorio. Son laboratorios especiales que tienen que tener un nivel de bioseguridad 4, digamos. En la Argentina, por ejemplo, acá en Tucumán, nosotros en el hospital tenemos un nivel de bioseguridad 2. Bien. En el país hay solamente 2 niveles de bioseguridad 3. Sí. Y los 4 hay, digamos, en los países más importantes, que tienen mayor disponibilidad económica. Claro. Pero hay una cosa que si bien la usamos nosotros mucho para enseñarle a los alumnos, y es cuando yo trabajo con un paciente, yo tengo que hacer de cuenta que tiene la enfermedad más contagiosa, más transmisible, de alta letalidad. Obviamente, en a veces no es suficiente eso. Pero de todas maneras, cuando uno trabaja con un paciente, ya sea el médico que lo atiende en la guardia de emergencia, o sea el técnico o el bioquímico del laboratorio que le va a sacar sangre, tiene que trabajar como si ese paciente fuera de alto riesgo. Esa es una cosa que, por suerte, ha cambiado mucho en los últimos años. Y digamos, incluso ¿desde cuándo ha cambiado en nuestro país? Desde el 2009. ¿Por qué? Con la pandemia. Con la pandemia. En los países por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá y digamos, en Estados Unidos y en algunos países de Europa, ha cambiado con la epidemia de SARS, que nos olvidamos del síndrome respiratorio agudo severo, que también tenía algo en común con el ébola. Produjo mucha morbilidad y también mortalidad en personal de salud. Y era personal de salud con los hospitales de Canadá, ¿no es cierto? Con el sistema de salud de Canadá, que es uno de los más importantes y más avanzados del mundo. Ahí cambiaron muchas cosas. El tipo de guantes que había que usar, el tipo de tratamiento que uno le debe hacer a todo el material con el que atiende. Ahora, la noticia se conoce desde ayer, lo de posible infectado en Bolivia, pero de todas maneras, con este mundo intercomunicado, con miles de personas que están tratando de salir de África, que son occidentales, pero que quieren irse, esto es realmente preocupante para la Organización Mundial de la Salud y para la OPS también, sí. ¿Cómo se controla una cosa así, el ébola? O el ébola u otro, o ahora el chikungunya. El chikungunya, bueno, son más distintos. Sí, pero, es más sencillo, pero digamos, para nosotros en estos momentos es de mayor riesgo el chikungunya que el ébola.
O si no, o que se O el nos dengue. repita un brote de dengue, Claro. porque el dengue es peor que el chikungunya, Sí, a pesar sí, de sí. que tiene el mismo método de Sí, tracción, sí. porque el dengue tiene más mortalidad. El chikungunya lo que hace es incapacitante. Claro. Es como la gripe, nos manda mucha gente a la cama. Pero ante No cualquier de estos trabaja. síntomas, inmediatamente Claro. médico y control, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy segura, digamos, que si llegara un paciente del cual se sospechara, hay, incluso en nuestro medio, acá en Tucumán, Sí, sí. hay, digamos, los profesionales médicos, incluso el profesional de enfermería, Ujú. está perfectamente preparado. ¿Qué es lo que a lo mejor habría que reforzar? Que probablemente las autoridades Sí. lo están haciendo. Digamos, nosotros tenemos un tipo de batas descartables. En algún momento tener las batas esas que no son de papel, sino que son de plástico. Plástico. Ese tipo de cosas. Pero las máscaras, nosotros tenemos los barbijos que son perfectamente, que se aguantan, digamos, no permiten el paso de un virus que se transmite por aire, como es el de la Sí, gripe, sí. con más razón estos, que tienen que ser contacto directo, Ahora, ¿no? también es real que en todos los aeropuertos del mundo, a todas las personas que probablemente vengan de las zonas de África y todo eso, se les haga un control especial. Me imagino que están en las aduanas y los Sí, lo que aeropuertos, hacen, un personal sanitario tiene que preguntar, si usted viene de África, bueno, dígame de dónde. claro, pero digamos, y sí, y el método que se usa es tomar la temperatura, que es lo que sí. se hizo también Ujú. con la pandemia. Pero ¿qué es lo que pasa? Es muy probable también, digamos, que si viene alguien que está infectado en esos momentos no tenga la fiebre y no tenga ningún otro síntoma como para que consulte a un médico en el aeropuerto en el que llega. Entonces, esa es la responsabilidad del profesional de salud, estar informado. Y eso es una cosa que nosotros desde el laboratorio siempre le insistimos mucho a los profesionales, digamos, que son el que tiene el contacto con el paciente. Lo fundamental es saber cuál es su actividad, de dónde viene, dónde ha estado. Porque a lo mejor no ha estado en África, pero el vuelo que ha tomado en algún lugar... Ha venido alguien, alguien de Claro. África. Ahora, hay una cosa que no me he dado cuenta, pero me gustaría preguntarle. ¿El virus contagia inmediatamente o tiene un periodo de incubamiento? ¿Cómo se llama? Claro, incubación. Incubación, perdón. Todos. Si es un mosquito el que me Sí. introduce el virus en Hay mi un- organismo, o es el contacto, como en este caso, con secreciones, o por comer carne no bien cocida de un Exacto. animal que está infectado, o cualquiera de esas vías de transmisión, ¿no es Sí. cierto? Hay un periodo de incubación, que es de 2 a 21 días. Ahora bien, la media, algunos dicen, porque claro, es muy distinta de acuerdo a la zona, de acuerdo a las características del paciente, entre 4 y 9 días. Por supuesto, ahora, ¿hay riesgo de que yo me contagie en ese periodo? Sí, pero es muy bajo. Siempre el riesgo es más alto cuando el virus ya se ha multiplicado en el organismo, se ha replicado y se presenta síntomas. Ahora, hay muchos casos en que con virus ébola se han salvado las personas. Sí, O sí. sea, hay mucha mortalidad, pero hay mucha gente que lo pasa. Por supuesto, claro, que cuando la gente se empieza a afligir, digamos, yo siempre les doy un ejemplo, es medio brusco, medio torpe, pero es así. Es probable que se mueran más personas por influenza en la Argentina que por alguna gripe, vez por gripe que por ébola. Claro, ¿ah? sí. Y para influenza hay vacuna. Sí. Ahora, ¿qué es lo fundamental cuando tenemos este tipo de infecciones que están lejos? Que yo sepa antes de viajar, ahora hay un área de la medicina que ha tenido muchísimo desarrollo, que es la medicina del viajero. Que el doctor al que yo voy, el médico de familia, lo que sea, le puedo consultar o simplemente buscarlo en Internet. Internet tiene información, nada más que hay que saber cuáles son los sitios que tienen información científicamente fundada. Entonces yo tengo que saber que si voy a un lugar donde hay muchos mosquitos, no importa que no haya brote yo voy a tener que usar mangas largas, pantalones largos, ropa clara y eventualmente repelente. Repelente, claro. Si voy a estar alojándome en un lugar donde hay muchos mosquitos, sin irme al África,
por acá en el norte, tanto o en este, Amazonas, por ejemplo. bueno, que les pasa a todos los que van a sí. Amazonas con el Sí, famoso sí. turismo de aventura, Sí. yo lo que tengo que hacer es usar repelente. Incluso para algunas patologías hay maneras de prevenir. En algunos casos hay vacuna y en otros casos hay medicación. De todas maneras, es bueno hablar sobre este tema, por más que, digamos, todavía el ébola no está en es que Argentina. sirve ni como nada. ejemplo Claro, para otras patologías. exactamente. Para otras patologías. Porque además podemos tener, como decimos, el dengue o el chikungunya y todo eso, y decimos, bueno, hay que darle importancia a cualquier síntoma de una fiebre repentina, dolor de muscular, consultar inmediatamente, porque está preparado el sistema en Tucumán y en todo el país, Por ¿verdad? supuesto, sí, Claro. sí, es importante. Y además, ¿qué otra cosa también es importante? Y eso es una responsabilidad. Sí. Estamos en la Federación de Profesionales Universitarios de Tucumán. Los que sabemos un poquito más que el resto, tenemos la obligación de transmitirlo. Exactamente. Eso es importante. Y ese fue precisamente el sentido de haberla invitado y le agradezco muchísimo. No, yo les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias, doctora Cayú. Bueno, hemos aprendido mucho más y yo por sobre todo. Así que le agradezco muchísimo, como siempre, a la doctora y a ustedes que nos han acompañado en este programa y nos encontramos en el próximo, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.